Aleluya. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Hermosa alabanza. Tema para esta mañana, iglesia. El arrepentimiento sincero. Ese es el tema. Arrepentimiento sincero. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 15. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 15. Es importante este tema para todos nosotros, el tema del arrepentimiento. Esta doctrina ha sido sacada de muchos ministerios hoy en día, porque la consideran un mensaje fuerte, duro, sin amor. Pero es necesario predicar el arrepentimiento, es muy necesario para que el verdadero creyente entienda que no es solamente tomar una decisión y repetir una confesión ante Jesucristo. No, el arrepentimiento va mucho más allá. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para comenzar con este tema, iglesia, voy a hacer varias preguntas. Yo quiero hacerte esta pregunta: si realmente conoces el verdadero Evangelio, si realmente sabes si te han predicado un evangelio verdadero. Porque, ¿qué harías si un día descubres que te han estado enseñando un falso evangelio? ¿Qué harías? Yo empiezo este servicio hoy con estas preguntas. Amados hermanos, el cristianismo hoy en día está pasando por tiempos muy peligrosos, en donde muchísimos falsos maestros vienen introduciendo el mundo a muchas iglesias. Lo vienen introduciendo a través de un evangelio diluido con mundanalidad. Nosotros mismos somos testigos que muchas denominaciones cristianas hoy en día lo que se predica en estas denominaciones es un evangelio débil y ligado con las cosas del mundo. Un evangelio que solo busca la prosperidad material y las bendiciones terrenales, bendiciones emocionales. Se viene predicando un evangelio al gusto del cliente, donde no hay un verdadero compromiso con Dios. Hoy en día se viene predicando un evangelio donde no se habla del pecado, no se habla del arrepentimiento, donde se atrae a muchas personas mediante el entretenimiento. A eso se han dedicado muchos ministerios hoy en día. Y con todo este entretenimiento han desechado por completo la sana doctrina. Hoy en día vemos en muchos ministerios, y especialmente en estos ministerios de prosperidad, vemos un evangelio donde no se habla del pecado, y lógicamente no se habla de los juicios de Dios, no se habla del infierno. Muchos de estos maestros están predicando un evangelio fácil donde Dios nunca castiga al pecador. Solo hablan del amor de Dios, desechando sus demandas, desechando sus demás atributos, como que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo y lógicamente es un Dios juez, y que un día Él juzgará a vivos y a muertos. Va a juzgar a pobres y a ricos, va a juzgar a convertidos y a no convertidos. Hoy vemos cómo se predica un evangelio. Se predica un evangelio diluido, reducido simplemente a las 4 leyes espirituales. Todo esto que se está viendo hoy en día es el producto final de un evangelio cómodo. Y vuelvo y lo digo, revuelto con mundanalidad. ¿Ustedes se han preguntado qué es lo que se predican en estas iglesias de prosperidad? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado qué tipo de llamamiento hacen para que la persona acepte a nuestro Señor Jesucristo? Pregúntese en eso.
Iglesia, este tema lo hemos tomado muchas veces y personalmente no me cansaré de predicarlo, porque a eso fui llamado a predicar la verdad del verdadero evangelio. Y hoy me dirijo a ustedes, iglesia, y me dirijo a todos los amigos y a todos los hermanos que escuchan en la radio y en la internet. Me dirijo con este tema a ustedes hoy. Hoy quiero decirle a muchos de ustedes que están escuchando este mensaje, que si te dijeron que recibiendo a Jesucristo en tu corazón, cuando levantaste tu mano y pasaste al frente y te hicieron repetir una oración de 2 minutos y te dijeron que así serías salvo y que serías una nueva criatura en Cristo, naciendo de nuevo a través de repetir una oración, sin decirte que tenías que entrar en la doctrina bíblica para un arrepentimiento verdadero, y si tú recibiste a Jesús como tu Salvador, sin un arrepentimiento sincero de tus pecados, déjame decirte, con mucha sinceridad, con mucha claridad y con mucho amor, mi querido amigo, te engañaron. Ese no es el evangelio verdadero de Jesucristo. No lo es. Todo este rito, todo este ritual, es parte de un evangelio débil y diluido y un evangelio cómodo con el mundo. Es un evangelio fácil y barato, porque en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros entraremos al reino de Dios y entraremos al cielo por hacer una simple oración. No, porque la palabra de Dios nos dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8, nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Miren, el nacer de nuevo requiere un verdadero arrepentimiento, requiere abandonar el pecado, requiere un cambio total de nuestra manera de pensar, y esto va más allá de una simple decisión. Además, que este nuevo nacimiento, iglesia, es para toda la vida. Debe de durar toda la vida. Es muy fácil que las personas acepten a Cristo si solo les predican cosas bonitas, cosas cómodas a sus intereses carnales. Pero son muchos que no les gusta escuchar cuando se les confronta con el pecado para que se arrepientan y se aparten de él. Hay muchas personas que han tomado su decisión de recibir a Jesucristo en su corazón, y muchos siguen yendo a la iglesia, pero siguen con sus mismos pecados, haciéndose llamar cristianos. Y mi pregunta es, ¿acaso nacieron de nuevo? ¿Nacieron de nuevo? Claro que no. Son falsos convertidos. Y es por esta tragedia que nosotros vemos hoy, en este día a día, en muchos ministerios. Por esta tragedia nosotros tenemos que darle la verdadera importancia a estar en una iglesia de sana doctrina. Es por esto que está pasando hoy en día. Nosotros debemos darle la importancia. Pastores, predicadores, nosotros debemos de predicar un verdadero evangelio, un evangelio santo, puro, limpio, sin diluirlo con el mundo, sin ocultarle nada al oyente.
Muchas iglesias cristianas, por temor a que las personas se vayan de sus congregaciones junto con sus diezmos y con sus ofrendas, nunca hablan del arrepentimiento, no hablan del pecado, no hablan de los juicios de Dios y mucho menos hablan de nacer de nuevo. Todo el evangelio lo han resumido a un rito de la repetición de una oración que solo dura 2 minutos. Amigo que me escucha, sí, a ti te estoy hablando, a ti que me escuchas, estás escuchando este mensaje. Si quieres conocer el verdadero evangelio, yo te recomiendo que te vuelvas a la senda antigua. La senda antigua, que es camino de santidad. Vuélvete a un verdadero evangelio. Vuélvete a la sana doctrina. Aleluya. Y me podrán preguntar, ¿por qué el arrepentimiento es tan necesario en un cristiano? Porque nosotros vivimos en una época en que la mayoría de los líderes religiosos realmente niegan la necesidad de arrepentimiento. No predican esta doctrina. Y si lo predican, lo hacen en una forma muy superficial. Algunos dicen que el arrepentimiento es solo para los hijos de Dios y que no tiene nada que ver con los pecadores perdidos. Así lo he escuchado en muchos maestros falsos. Mientras que otros predican justo lo contrario. Dicen que el arrepentimiento es solo para los pecadores perdidos, pero no para los hijos de Dios en Jesucristo. Y aún otros afirman que el arrepentimiento es solo una forma de obras y que ningún cristiano necesita arrepentirse porque está en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que al estar en la gracia de nuestro Señor Jesús, los exime de arrepentimiento. Eso es lo que predican. Miren, este tema que he tomado hoy para ustedes y para todo aquel que lo está escuchando en la radio y en la internet, es de suma importancia en la vida de un cristiano. Y espero en mi Señor Jesucristo y que en su Santo Espíritu les muestre la verdad a todo aquel que ha sido engañado por estas falsas doctrinas falsas de prosperidad. Vamos a la palabra de Dios, porque ella es la que tiene la respuesta, la Biblia. La Biblia es la que habla. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. La palabra nos dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Miren, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en este pasaje es que si no renuncias a tus pecados y a tus rebeliones contra Dios, vas a morir para siempre en el infierno. Porque el pecador que no se arrepiente de sus pecados está bajo la ira de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús a través de su evangelio. Es necesario que ustedes y que yo, que nosotros entendamos qué es el pecado, entendamos la importancia que tiene ante los ojos de un Dios de santidad como es Jehová de los ejércitos. Entendamos qué efecto y qué consecuencias produce en nosotros. ¿Sí? Miren, el pecado es rebelión contra Dios. Esto es lo que significa el pecado. El pecado significa que cuando nosotros estamos en él, creemos que tenemos el derecho de hacer con nuestra vida y con nuestros cuerpos lo que se nos antoje y de actuar independientemente de Dios y lógicamente de su santa ley. Como dice el apóstol Juan. Miren, el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 3, versículo 4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Esto está escrito en Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado en sí, iglesia,
produce serias consecuencias. La doctrina del efecto del pecado sobre nosotros y sobre toda la humanidad es muy seria. Y así como ningún corazón lo puede concebir apropiadamente, así también la boca no puede expresar adecuadamente el estado de perdición y el estado de ruina que el pecado ha causado al hombre culpable y desdichado. Y tal vez te preguntarás, ¿acaso qué ha hecho el pecado? Oh, mi hermano, miren, el pecado nos ha separado de Dios. El pecado ha desfigurado y ha arruinado nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. El pecado ha llenado nuestro cuerpo de enfermedades, de dolencias, de necesidades. El pecado ha desfigurado la imagen de Dios en nuestra alma. Es más, el pecado ha cortado nuestra comunión con Dios, quien nos hizo a su propia imagen moral. El pecado ha hecho que por naturaleza ustedes y yo seamos amantes del pecado y aborrecedores de Dios, porque el único santo aquí se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Él es el único santo. Así es. Es cosa muy seria considerar el pecado a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de la palabra de los hombres, no, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Cuando consideramos el pecado a través de la palabra, nos damos cuenta de lo que el pecado le ha hecho al hombre, lo que el pecado le ha hecho a Dios y a su Cristo y a toda la creación de Dios. Miren, el pecado nos ha desligado de Dios y ha abierto las puertas del infierno. El pecado es serio, porque el pecado le ha costado al hombre su bien más precioso, su alma imperecedera. Ahora bien, ¿qué más te puedo decir del pecado? Miren, el pecado es humillante. Es muy humillante para el hombre, porque la doctrina del pecado nos revela en la palabra de Dios que es una enseñanza muy humillante. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia no nos presenta solamente como ignorantes, no nos presenta como necesitados de enseñanza espiritual a través de la palabra, ¿no? La Biblia no nos presenta como débiles necesitados de un tónico mágico, ¿no? No. La doctrina del pecado nos revela que ustedes y yo estamos espiritualmente muertos y que carecemos de cualquier justicia y rectitud que nos dé algún mérito ante Dios. Así que esto significa que espiritualmente nosotros carecemos de fuerzas. Somos totalmente incapaces de mejorarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos expuestos a la ira de Dios. Y no podemos realizar ni una obra que sea aceptable para un Dios santo como es Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 10 al 11? ¿Qué nos dice la palabra? Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre está imposibilitado de ganarse la aprobación de Dios por sus propios medios, por sus propias obras. Y esto resulta claro como lo vemos en el caso del joven rico que se acercó a Jesucristo, esta parábola que está en Mateo capítulo 19. Esto está escrito en Mateo 19, en el capítulo 19 de Mateo. Nosotros vemos como un joven rico se le acercó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le dijo que él quería seguirlo. Y Cristo le preguntó sobre algunos mandamientos de Dios y él dijo que los había cumplido todos. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, conociendo su corazón, le preguntó, más bien no le preguntó, le dijo que para seguir a Cristo, le era necesario vender todos sus bienes y dárselo a los pobres. Y este joven que dijo que no podía hacerlo, y se fue triste. Y cuando nosotros juzgamos de pronto a este joven según las normas humanas, ¿verdad? Podemos juzgarlo como un modelo de virtudes, ¿verdad? Y de muchos logros religiosos. Pero como tantos otros, este joven confiaba más en sus propios esfuerzos y en su propia justicia, porque desconocía la verdadera espiritualidad y lo estricto de la ley de Dios.
Porque cuando Cristo le mostró la codicia de su corazón, él se fue triste, porque poseía muchos bienes. Miren, era humillante descubrir que sus mejores estudios religiosos no eran más que trapos de inmundicia al olfato de Dios, como lo dice el profeta Isaías. En el capítulo 64, versículo 6, el profeta Isaías dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas las obras del ser humano, todas, son como trapo de inmundicia de los ojos de Jehová. Este joven que se le acercó a Jesucristo no quiso confesar que su moralidad y que sus mejores acciones no eran más que obras de tinieblas condenatorias, por las que él necesitaba sentir pesar y a las que tenía que renunciar. Mi hermano, el pecado es nuestra naturaleza y eso es humillante descubrirlo en nosotros. ¿Sí? Qué humillante es descubrir que Dios quiere la verdad en lo íntimo, como lo dice el Salmo 51, versículo 6. Este salmo dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has dado a comprender sabiduría. Qué humillante es que nosotros no podamos librarnos nosotros mismos del pecado en nuestro corazón y en nuestra mente. Es humillante que nosotros, como todos los demás, tenemos que comparecer ante Dios como pecadores y declararnos culpables ante Él. Porque no queremos confesar que somos pecadores, que estamos perdidos, que hemos estado descarriados e indefensos y culpables ante un Dios de santidad, como es Jehová de los ejércitos. Son muchos que aparentan ser morales, aparentan ser santos y lógicamente farisaicos, porque no quieren confesar que están en la misma situación ante Dios como lo está un violador o como lo puede estar una prostituta o un borracho. Pero no obstante, somos pecadores por naturaleza y en la práctica. Miren, nosotros no podemos librarnos del pecado por medio de una resolución o por medio de una orden, ni por medio de apartarnos totalmente del mundo, porque no podemos hacerlo. Porque es nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza carnal. El profeta Jeremías en el capítulo 13, versículo 23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Miren, todo este hecho del pecado, todo este hecho humilló al apóstol Pablo, ¿sí? Al mismo apóstol Pablo lo humilló, lo llevó a arrepentirse y a confesar que ante Dios era un pecador, ¿sí? En Romanos capítulo 7, mire, todo el capítulo 7 del libro de Romanos nos cuenta que en una época Pablo vivía sin la ley, pero que cuando conoció el mandamiento de que no debía de codiciar, se llenó de codicia. Pablo comprendió que él era carnal, que se había vendido al pecado, y confesó que era muy humillante enterarse de lo que quería hacer. ¿Qué quería hacer Pablo? Pablo quería vivir justa y rectamente ante un Dios de santidad, pero no podía hacerlo. Porque él dice, lo que no quería hacer, que era pecar contra un Dios santo, recto y justo, eso era lo que él hacía. Pablo confesó tener la voluntad de hacer lo bueno, pero no el poder para hacerlo. Su voluntad estaba depravada, su naturaleza era pecaminosa, lo tenía cautivo, como nos lo muestra todo el capítulo 7 del libro de Romanos. Miren, Romanos capítulo 7, versículo 19. Pablo expresa: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Miren, por más que Pablo luchaba contra el pecado, este apóstol tomaba resoluciones contra él. Este apóstol lo denunciaba y hacía todo lo que podía en su contra. No se podía librar de él porque la naturaleza humana es pecadora. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, iglesia, de la misma manera que le mostró a Pablo, nos lo muestra a nosotros.
Miren, es a través del Espíritu Santo que nosotros vemos el terrible poder del pecado en nuestras vidas, y eso es muy humillante. Es demasiado humillante. Ahora bien, ¿cómo ve el pecado Dios en nuestro corazón? ¿Cómo creen ustedes que Dios ve el pecado en nuestro corazón? ¿Se han preguntado eso? La Biblia declara que el efecto del pecado sobre el hombre es tal cual que nuestro corazón es comparable a alguna de las cosas más repugnantes que nosotros nos podamos imaginar. Jehová, a través de su palabra, de la Biblia, se vale de estas descripciones para mostrarnos cómo considera Jehová nuestros pecados. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios nos describe como gusanos ante Él? Y tal vez les dé risa, iglesia, pero es la verdad, es la verdad. La palabra de Dios, la Biblia, nos describe como gusanos. Lo hace en el libro de Job, capítulo 25, versículos del 4 al 6. Esta palabra dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Miren el significado de la raíz de la palabra usada aquí, como gusano. El significado en el hebreo es gusano de podredumbre. Esta es la forma como Dios nos ve. Cuando estamos sin Cristo en nuestro corazón, ¿sí?, Dios ve el pecado y al pecador en proceso de putrefacción, fuera de Cristo. ¿Sabían ustedes que Dios nos describe en nuestra naturaleza depravada y pecadora como una llaga podrida? ¿Lo han leído alguna vez? Así lo hace en Isaías, a través del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículos del 4 al 6. Isaías dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La Escritura es firme y es clara. Y también nos muestra que el pecado ha hecho al hombre, lo ha hecho como una bestia ignorante. Podemos leer en Salmos capítulo 73, versículo 22, donde el salmista dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y también lo dice en el Salmo 49, 20. Él dice: el hombre que está en honra no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Nosotros no podemos jugar con el pecado. Si nosotros aún estamos jugando con el pecado, estamos condenando nuestra alma al infierno. Es así de simple. Y estamos siendo como bestias que perecemos porque no entendemos. Y sé que muchos que están escuchando este mensaje, tal vez dentro de ellos se estén diciendo: esta no es la manera agradable de decir las cosas. Tal vez estén diciendo eso. Pero les digo algo, tienen toda la razón, no es agradable, yo lo sé. Yo lo sé y soy consciente de eso. Pero es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, escrito está. Nosotros tenemos que despojarnos de todo nuestro orgullo, de toda nuestra altivez, soberbia, y renunciar para siempre a todo lo que nos aleja de Dios. Tenemos que renunciar a todo lo que provoque a la ira de Dios. Esto es un cuadro del hombre depravado, sí, qué imagen. Santo Dios, qué imagen de nosotros por naturaleza, ¿sí? Viéndonos en este estado ante los ojos de Dios. Es
por eso que Dios tiene que ordenar que nos arrepintamos, es así de simple. Personalmente yo no quiero, iglesia, que Dios me siga viendo como lo describe en su palabra. No, miren, si nosotros no razonamos sobre el pecado y si no nos ocupamos de la eternidad y si no pensamos en irnos con Cristo y vivir por Él por todos los siglos, por toda una eternidad, entonces de seguro la palabra de Dios nos retratará con exactitud en estas descripciones. ¿Sí? Seremos como un gusano, como una llaga y como una bestia que perece. ¡Ay, santo! Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. La palabra dice en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 29, nos dice la palabra: oh, que supieras tu final. Es una expresión corta, ¿verdad? Oh, que supieras tu final. Si nosotros supiéramos nuestro final, déjeme decirle que acudiríamos ya mismo a Dios arrepentidos y nos encomendaríamos a su misericordia en Cristo. Nos humillaríamos ante Él, clamando a Él como con un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento sincero. Miren, el arrepentimiento es este que hace que caigas en la gracia de Jesús. Es por eso la importancia de entender de que nosotros siempre vamos a estar en una posición de rebeldía contra la soberanía y contra la autoridad de un Dios de santidad. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo predicando, arrepentimiento, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio predicando arrepentimiento. Aleluya. Nuestro Señor Jesús se cansó de ver al hombre como un gusano, como una llaga y como una bestia que perece. Por eso Él ordena a cada pecador que abandone su pecado y se vuelva a Dios en espíritu y en verdad y en verdadero arrepentimiento para poder entrar al reino de Dios. En otras palabras, nosotros tenemos que cambiar de parecer en lo que respecta al pecado. Y esto es exactamente lo que significa arrepentirse. Es cambiar de parecer en lo que respecta al pecado, iglesia, y en lo que respecta a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, el resultado es simple. Es apartarnos del pecado. El resultado es muy simple. Nos aparta del pecado y nos acercamos a Dios. El arrepentimiento afecta a la totalidad de la vida del pecador. El arrepentimiento incluye que el pecador asuma la culpa de su condición pecaminosa ante un Dios de santidad y ponerse del lado de Dios y en contra de sí mismo. En este estado, el penitente no podrá justificar ni culpar a otra persona de su condición, sino que se condena a sí mismo bajo la ira eterna de Dios, porque se lo merece. ¿Sí? Ahora este penitente, ahora esta persona entiende que ha estado guardando ira para la ira del día de Jehová. El arrepentimiento incluye sentir gran tristeza por el pecado, como escrito está en la segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, donde Pablo dice: la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Y el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 4 dice: bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El arrepentimiento lleva a confesar los pecados, iglesia. Lleva a confesar todos nuestros pecados sin esconder nada ante los ojos de Dios. Sacar todos esos pecados escondidos que tenemos en nuestro corazón. A eso nos lleva el arrepentimiento. El pecador se hace responsable de sus pecados y abre su corazón pecaminoso a Dios. Además, el arrepentimiento lleva a renunciar al pecador del pecado. Porque el pecador arrepentido toma la determinación de no volver a él. Y por lo tanto, en el arrepentimiento bíblico, el pecador convicto y convencido asume su lugar ante Dios como un condenado con justicia. Miren, él va a aborrecer su pecado, porque se va a dar cuenta que está condenado, porque anhela ser libre del pecado que lo está condenando.
Este pecador demuestra que su arrepentimiento es real, andando en la senda de justicia y en una auténtica santidad. Nuestro Señor nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es esta la evidencia de que ha ocurrido un cambio radical en nuestras vidas cuando hacemos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué son esos frutos dignos de arrepentimiento? Es cambiar toda nuestra manera de ser y de pensar, alejándonos del pecado, de todo lo que Dios ve como inmundicia. Ahora bien, iglesia, ¿de qué trata el arrepentimiento y juicio? ¿De qué trata esto? Miren, vamos al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 30 al 31. El libro de Hechos, en el versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Dios dice que todos los hombres deben de arrepentirse. No solo los gentiles, sino todos los hombres, los cuales incluyen a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación y a toda tribu. A eso. Eso es lo que nos está mandando Dios. Y el versículo 31, nosotros encontramos por qué Dios ha ordenado que todos los hombres en todas las partes, ha ordenado que se arrepientan. Este versículo 31 dice: el juicio se acerca. Arrepentíos, dice Dios. El Rey viene para juzgar. Arrepentíos si valoráis vuestra alma. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren, si Dios ordena que todos los hombres en todas las partes del mundo se arrepientan y produzcan frutos dignos de arrepentimiento, lo cual es una vida santa en Cristo, y no lo hacemos, ¿a qué estamos expuestos? ¿A qué nos exponemos? Enfrentaremos un juicio sin misericordia. La cuestión es que Dios es soberano en nuestra salvación, no el hombre. Dios es soberano en nuestra salvación, porque solo Él es el que ha establecido los términos bajo los cuales recibe a pecadores rebeldes en su reino. Su palabra declara que Él es amante, sí, Él es amor, Él es gentil, es misericordioso, como también la palabra declara que Él es generoso, pero también la palabra declara que Él también es santo, que Él es recto, que es un Dios de justicia y que también es juez. Entiendan eso hoy. Por lo tanto, Él está ordenando a los hombres que se arrepientan y que dejen sus malos caminos. Ay, santo. Iglesia, y al menos que el pecador sea rebelde y no se arrepienta y no crea en el Evangelio santo, puro y limpio de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, déjeme decirles que no hay perdón. No hay perdón, porque no se arrepintió en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y tampoco creyó en su Evangelio. Pero si se arrepiente de corazón y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor, obtendrá el perdón por medio de la gracia de Cristo. Aleluya. Iglesia, es en este momento que Dios deja de vernos como gusanos, como una llaga y como una bestia que perece. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Precioso eres tú, Jesús. Miren, es a este tipo de pecador que se arrepiente de corazón en Jesucristo, que Dios mirará y tendrá misericordia de él en su gran día. Miren, el Señor dice en Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 2, Él dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Como también dice en Salmos 51, versículo 17, Él nos dice:
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Santo mi Señor, mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Mi querido amigo, mi querido hermano, hermana, que están escuchando este mensaje, escúchenme hoy. Dios nunca rechazará al pecador arrepentido y creyente de Jesús. Jamás lo hará. Porque Cristo vino a buscar y a salvar justamente este tipo de pecador. Sí. El libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos del 6 al 7, nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Notemos algo aquí, iglesia, en estos versículos. Miren, si ustedes notan en estos versículos, hay nuevamente un mandato, y es que Dios nos insta a dejar nuestros propios caminos y que nos volvamos a Él. Él nos dice: deja tu camino de pecado y vuélvete a Dios. Eso es así de simple. Y debo de recalcar también otra verdad, y es que el arrepentimiento bíblico es un arrepentimiento perpetuo. O sea, este arrepentimiento tiene que ser para siempre. El Hijo verdadero de Dios se arrepentirá hasta que Dios lo lleve a su morada. El arrepentimiento es un modo de pensar permanente, es un aborrecimiento continuo del mal. Muchos parecen arrepentirse por un tiempo, dejan sus antiguas compañías, dejan todas sus prácticas pecaminosas y pareciera que han aceptado a Cristo. Muchos predican, muchos enseñan, muchos testifican de Jesús, pero solo duran un tiempo y empiezan a enfriarse, porque son oidores pedregales, como lo dice la palabra en Marcos capítulo 4 versículos 5 y 6, donde la palabra dice: otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Ay, santo. Hoy vemos muchas de estas personas que un día estuvieron en los caminos de Dios, hoy en día están totalmente desviados del camino. Dicen ser cristianos, pero son cristianos secos. Son como la parábola. Durante un tiempo estuvieron en los caminos con Jesucristo, pero empiezan a enfriarse y se han vuelto gradualmente a sus costumbres de antes. Vuelven al pecado, vuelven a aquello de lo cual Dios los había sacado, a lo que habían renunciado. Muchos vuelven a sus antiguos pecados, vuelven a sus antiguas compañías y vuelven al mundo. Y es porque su arrepentimiento no era un arrepentimiento perpetuo. No surgió del nuevo nacimiento, sino que surgió de la misma carne. La palabra de Dios nos dice que habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca, lavada, a revolcarse en el cieno. A revolcarse en el cieno. Cieno significa barro, estiércol. Esto está escrito en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. En muchos casos, ese volver al mundo, al pecado, se hace lento. Pocos vuelven una sola vez. Primero anhelan la libertad y escudriñan la palabra de Dios para averiguar cuánta libertad tienen en Cristo para poder vivir lo más cerca y lo más posible del pecado. Luego, poco a poco, vuelven a este pecado y vuelven a otro pecado y a otro y a otro y así sucesivamente. Y por último, ya no tienen un testimonio para Cristo, sino que lo único que tienen es una confesión de fe externa.
Y el pecado ya no es molesto para ellos. Este mismo pecado ha cauterizado su conciencia. No lo aborrecen, ni están en contra de él. Se dicen a sí mismos que Dios ya no quiere que se arrepientan y que aborrezcan el pecado. Piensan que están en el camino de la vida. Y no obstante, el pecado ya no los molesta. Entonces vuelven a esos pecados de los cuales una vez se habían arrepentido, diciendo, ahora tenemos libertad en Jesucristo para andar en estos caminos, porque Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Eso es lo que se le escucha a muchos cristianos tibios y mundanos. Esa expresión, Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Pero esta expresión no es bíblica. No es bíblica. Esta expresión es del famoso Mahatma Gandhi, el hinduista, quien dijo que ama a tu prójimo y aborrece el pecado. De ahí fue tomada esta frase por muchos maestros y la introdujeron al cristianismo colocándole que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Pero esto no es bíblico. Tengan cuidado con lo que están escuchando en sus iglesias. Hermanos, esto no es libertad, ¿no? Esto no es libertad en Jesucristo. Esto es un permiso para hacer lo que siempre has querido hacer. ¿Sí? Un permiso para andar en el pecado sin restricciones. Y estás jugando con fuego y tu corazón está ahora endurecido por el engaño del pecado y lógicamente por el engaño de Satanás, que mi Señor lo reprenda. El libro de los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. ¿Qué nos quiere decir Pablo con esto? Cuídate del arrepentimiento que no continúa, porque no es un arrepentimiento bíblico, auténtico, y tu corazón volverá a estar satisfecho con la basura del mundo, porque el mundano de ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Esto está escrito en Isaías 44, versículo 20. Nunca lo olvides, iglesia. Nunca olvides que el verdadero arrepentimiento es perpetuo. Es por siempre. Nosotros debemos de arrepentirnos día a día y a cada momento ante un Dios de santidad por nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros pecados. Si te has convertido de verdad, aborrecerás y dejarás tus pecados por el resto de tu vida. Es así de simple. Y anhelarás ser santo, anhelarás ser santo, anhelarás ser como Cristo. Y anhelarás día a día agradar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo te pregunto hoy, iglesia, ¿alguna vez has poseído tú el arrepentimiento bíblico auténtico que Dios ordena a todos los hombres? Ay, santo. Me imagino que muchos están pensando que solo vine a darles palo. No piensen eso. Yo les amo en el Señor, créanme, les amo en Cristo. Porque Cristo no quiere que ustedes se pierdan, ni yo tampoco. Aleluya. Cristo les ama y yo les amo en el Señor. Déjame decirte algo que te alentará. Miren, el arrepentimiento es un regalo. Sí, es un regalo. El arrepentimiento es un don de la gracia de Cristo, que obra en el corazón por el poder de Dios en el Espíritu Santo, como escrito está en Hechos, capítulo 11, versículo 18. Este versículo nos dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, que el arrepentimiento, ¿qué es? Es vida. Es vida. Y lo más importante es que es vida eterna. El Espíritu Santo nos muestra nuestra condición pecaminosa ante Dios. Y Él pone en nosotros la voluntad de renunciar a todo nuestro odio de Dios y de su autoridad. Y por su gracia nos da el anhelo de andar con Él día a día, verdaderamente vivos en santidad. Y como ya hemos visto, hermanos, Dios nos ordena arrepentirnos, porque tú y yo somos rebeldes contra Dios por naturaleza. Esa es la naturaleza carnal. Todo hombre apartado de Cristo
es rebelde contra el trono de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne, ¿qué nos dice? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Aleluya. Miren, es debido a nuestra naturaleza pecaminosa que hemos determinado vivir nuestra vida apartados de Dios, y por eso tenemos que cambiar radicalmente nuestra manera de pensar con respecto a vivir independientemente de Él. Esto lo demostramos por medio de nuestro clamor a Dios, pidiéndole a Él que Él sea nuestro Señor, nuestro soberano en nuestras vidas, aleluya, porque le hemos escupido en el rostro, le hemos blasfemado su nombre, inclinándonos ante otros dioses ajenos y al placer, andando con orgullo, con arrogancia, contra nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Dios nos manda a arrepentirnos y a creer en el Señor Jesús. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar acerca del orgullo y de la arrogancia, acerca de la codicia y de todos los placeres mundanos, y acerca de andar por nuestro propio camino. Nosotros tenemos que clamar a Él para que obre su amor, su santidad en nosotros. Así es, mi amigo, así es, mi hermano. Porque nosotros no lo hemos amado a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Nosotros hemos derrochado nuestro amor en el yo, hemos derrochado nuestro amor en el mundo. Dios nos ordena arrepentirnos y a confiar en Él, Señor Jesús, para remisión de nuestros pecados. Ahora bien, fíjate bien, el arrepentimiento auténtico quita el yo y entroniza a Cristo como Señor sobre cada área de nuestras vidas. Iglesia, el arrepentimiento debe estar ligado a la fe. ¿Sí? Pastores, predicadores. En la palabra de Dios, el arrepentimiento y la fe se hallan conectados inseparablemente. Y esto debe de ser predicado. Juntamente debe de predicarse el arrepentimiento y la fe. No separemos lo que Dios ha juntado, pastores y predicadores, iglesia en general. Hoy quiero que nosotros tengamos en cuenta estas citas que les voy a nombrar, por favor anótelas. Mateo 21, versículo 32, Marcos 1, versículo 15, Hechos 2, versículo 38, Hechos 5, versículo 31, Hechos 20, versículo 21. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Es importante que nosotros escudriñemos la palabra y meditemos en lo que Dios nos dice a través de la Biblia. La palabra de Dios enseña claramente que Dios es el que ordena. Dios es el que ordena a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan, como escrito está en Hechos 17:30, ¿verdad? Además, la Biblia enseña claramente que el arrepentimiento es tan necesario como la fe en el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, la palabra dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después de creer. Y en Mateo 21, versículo 32, la palabra nos dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para hacerle. Dios da este testimonio de su ministerio. En Hechos 20:21, ¿qué nos dice? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La epístola a los hebreos dice que por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, nosotros vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Esto está escrito en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Y uno de los últimos mandatos de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al cielo se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos 46 al 48.
La palabra nos dice, y Él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, escúchenme bien, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. La palabra de Dios nos da la ilustración de todos los que se acercaron a Cristo con arrepentimiento. Todos estos acudieron a Él para que los perdonara de sus pecados, incluyendo al ladrón allá en la cruz. Este ladrón que se arrepintió y creyó. Es necesario que nosotros prediquemos el arrepentimiento y la doctrina del pecado para que las personas entiendan qué grave es el pecado ante los ojos de Dios. Nosotros debemos de pedir a los hombres hoy que se arrepientan y crean en Jesús. Es algo muy simple de predicar, pero las personas no quieren oír un verdadero evangelio. Yo lo sé. Son muchos que están entenebrecidos en estos ministerios de prosperidad, pero es necesario predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Así la gente no quiere escuchar la doctrina del arrepentimiento y la doctrina del pecado y del juicio y del infierno. Hay que predicar estos temas, pastores y predicadores. Y especialmente el arrepentimiento y la fe deben de ser predicados juntos, como nuestro Señor les dijo a sus discípulos. A nosotros también nos lo dice a través de su evangelio, que sigamos su ejemplo en la predicación del arrepentimiento y de la remisión de pecados por medio de la fe en Cristo. Porque esto muestra realmente su ministerio, muestra realmente su verdadero evangelio. Porque mientras Él estaba en la tierra, ¿sí? y está ahora en nuestros corazones, su primer mensaje lo registra Marcos capítulo 1, versículo 15. Cuando Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y sus últimas palabras a sus discípulos, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las últimas palabras a sus discípulos y las últimas palabras para nosotros? ¿Sí? ¿Qué le dijo a sus discípulos y qué nos dice a nosotros a través de su evangelio? Que debemos de predicar en su nombre entre todas las naciones, comenzando en Jerusalén, el arrepentimiento y la remisión de pecados por medio de la fe en Jesucristo. Pero parece que muchos en la actualidad tienen miedo de predicar el arrepentimiento. Y la verdad, yo no entiendo. No entiendo si alguien dice ser pastor, apóstol, profeta, maestro, pastor. No entiendo por qué no predican el arrepentimiento. Si es que el arrepentimiento es lo que lleva a la gracia de Cristo. No entiendo por qué no lo predican. Nuestro Señor no tenía miedo de llamar a los hombres a arrepentirse. Y nos ha comisionado a nosotros como ministros para que hagamos lo mismo. Y es por eso, iglesia, que mi anhelo más grande es el de proclamar a todos los hombres que deben de arrepentirse y de creer en el nombre de Cristo para remisión de sus pecados. Porque eso fuimos enviados, a que prediquemos en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Eso está escrito en Lucas 24:47 y en todos los evangelios. Estas son palabras llenas de mucho significado que necesitan ser proclamadas hoy, tal como en aquel entonces. Y la verdad es que no entiendo cuál es el miedo de predicar arrepentimiento. Hay una verdadera remisión de los pecados por medio de la fe en Cristo para que se consideren a sí mismos pecadores. El pecador impío que está perdido, sin Dios y sin esperanza, lleno de pecado, lleno de perversidad, debe de acudir a Cristo y debe de renunciar a todas sus acciones pecaminosas sin justificarse en sí mismo. Miren, Dios le brinda la remisión de los pecados. Dios lo invita a venir como al hijo pródigo, de regreso a su hogar. ¿Sí? El arrepentimiento y la remisión están entrelazados. De modo que cuando encontramos uno, vamos a encontrar el otro. Y en donde no hay arrepentimiento, podemos estar seguros que no hay fe en Cristo. Pero donde hay arrepentimiento auténtico, podemos estar seguros que hay una fe que confía en nuestro Señor Jesucristo para el perdón
total y gratuito de todos los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo declaró con autoridad que todo pecado será perdonado a los hombres. Está en Mateo capítulo 12, versículo 31. Está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Están Hechos capítulo 5, versículo 31. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 38, 39. Y en Hechos 20, versículo 20 al 21, nos dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles lo declararon, y nosotros como cristianos hoy debemos declarar esta misma verdad. El arrepentimiento es un don de la gracia, iglesia. Sí, es un don de la gracia. Ahora bien, basado en la autoridad de la palabra de Dios, hoy quiero decirles que el arrepentimiento debe de ser predicado, sí, sin ninguna excusa, debe de ser predicado en el nombre del Señor como una gracia otorgada de lo alto, sí. El arrepentimiento es una gracia otorgada por Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento ha sido dado a los gentiles, al igual que a los judíos, porque es un don de la gracia. Lo dice Hechos, capítulo 11, versículo 18. Esta gracia no nos llega por las obras de la ley, ni por las obras de los hombres, sino que nos llega totalmente y completamente del corazón generoso de Dios. El arrepentimiento solo debe ser predicado en el nombre de Jesucristo como la gracia de Dios. El arrepentimiento es un don, iglesia, dado por la gracia de Dios, vuelvo y lo repito, al igual como la fe es dada por la gracia de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 31 nos dice: nuestro Dios generoso y Padre celestial ha exaltado grandemente a su Hijo y le ha dado el nombre, un nombre que es sobre todo nombre, habiéndolo puesto a su diestra para ser príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por lo tanto, es la gracia de Dios, iglesia, es la bondad de Dios lo que lleva al arrepentimiento del pecador. Donde quiera que haya verdadera tristeza por el pecado, donde haya un remordimiento por ese pecado, donde quiera que haya un cambio radical en la manera de pensar con respecto al pecado, puedes estar seguro de que esto ha sido producido por el Espíritu Santo de Dios, porque es un don del pacto de gracia, tanto como lo es el perdón que lo acompaña. Recuerda que Dios otorga esta gracia únicamente a los pobres pecadores redimidos en Jesucristo. Él hace que tengamos conciencia de lo que nosotros necesitamos. Miren, la palabra dice: por la gracia Dios usa la ley para mostrarte lo que eres y luego te acerca a Cristo. Su Espíritu, con su gracia, usa la ley para darte conocimiento del pecado. Todo esto está escrito en Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 20 y en el capítulo 7, versículos del 7 al 25. Por lo tanto, hoy yo les pido, desde muy dentro de mi corazón, nunca descartes la ley de Dios, porque la ley de Dios te coloca bajo la ira de Dios, es la verdad, y te va a condenar al infierno, porque la ley de Dios es esta, que te muestra como un espejo que estás en pecado. Nosotros debemos de admitir y comprender nuestro estado pecaminoso que nos distancia de Dios, y nuestra gran necesidad, la gran necesidad que tiene el hombre, que tiene toda persona, es la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Él es el único que te puede salvar del infierno. Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice que la ley es el ayo. ¿Qué es ayo? Ayo es un tutor. Y este tutor te conduce a Cristo como tu única esperanza. La ley es esta, que se muestra como un espejo para mostrarte que estás en pecado. No para condenarte, porque nosotros los cristianos en Cristo no tenemos condenación si estamos arrepentidos verdaderamente, ¿verdad? Pero la ley nos muestra que podemos estar en pecado.
Este es otro tema, pero igual es necesario decirles y no quiero de pronto confundirlos. Pero sigo con lo que produce el arrepentimiento, que es este que nos lleva a la verdadera gracia de Dios. Esto es lo que produce el arrepentimiento. Llevarnos al corazón de nuestro Señor Jesucristo en una verdadera fe. Hermanos, en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nosotros vemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros seamos santificados, apartados para el uso santo de Dios. Y anhelamos por la gracia de Dios estar separados del pecado y unidos con Cristo. Al desear justicia y en el andar en una verdadera santidad, cuidadosos de realizar buenas obras, nosotros manifestamos los frutos de arrepentimiento bíblico en nuestras vidas. Porque nosotros podemos leer en Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiero que se graben este mensaje de Tito en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Este pasaje muestra en realidad cómo debe de vivir un verdadero cristiano. Quiero pedirles que mediten en esta palabra, léanla, escudriñenla, predíquenla. Y ya para terminar, iglesia, el arrepentimiento según la Escritura debe de ser auténtico. El arrepentimiento no puede ser separado de la fe salvadora de Jesús, porque ambos van de la mano. Y aquel que realmente se arrepiente, realmente cree en la promesa de Jesús, que es vida eterna. Porque el mismo Espíritu Santo es el que nos da el arrepentimiento de una manera que nosotros podamos reconocer nuestra conducta pecaminosa delante de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da este anhelo de confesar y de renunciar al pecado con un verdadero pesar santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es este que vuelve nuestros ojos hacia el hermoso Señor Jesucristo que murió en nuestro lugar. La palabra de Dios revela que el Espíritu Santo nunca separa el arrepentimiento de la fe, porque donde tú encuentras el arrepentimiento, vas a encontrar la fe en la vida del alma, de un alma salvada. Alabado sea el nombre de Jehová, aleluya. Santo 3 veces, santo. El que da fe, también da arrepentimiento, y este es Cristo Jesús, aleluya. Iglesia, arrepentimiento verdadero nos lleva a la verdadera fe en Cristo, a un Salvador completo. Nosotros en nuestro Señor Jesucristo encontramos un refugio perfecto de la ira de Dios contra nuestros pecados, porque el juicio de todos nuestros pecados ha caído sobre Cristo. Esto está escrito en el capítulo 53 del libro de Isaías. En Cristo nosotros encontramos todo lo que Dios da al pobre pecador, a este pecador arrepentido que ha creído en su Hijo y en su Evangelio. Porque sabemos que estamos completos en el Salvador de nuestra alma, el Señor Jesucristo. El arrepentimiento aparta la vista del pecado y la fija en Cristo con fe. Y encuentra en Él un Salvador suficiente para cada necesidad. Confiemos en Él con un arrepentimiento bíblico sincero de nuestros pecados. Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde. La honra y la gloria es de Jehová por los siglos y los siglos a través de su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Dios les bendiga, iglesia. Los amo en Cristo.